Los tres enemigos del ser humano: la carne, el mundo y el poder del diablo. La lucha del ser humano a lo largo de la historia ha estado marcada por tres enemigos fundamentales que, en diversas culturas y tradiciones filosóficas, se identifican como los principales obstáculos en el camino hacia la realización espiritual y la plenitud personal. Estos enemigos son la carne, el mundo y el poder del diablo. Cada uno de ellos representa un desafío singular que pone a prueba nuestra integridad, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestro destino. La carne. El primer enemigo, la carne, simboliza el deseo físico y las necesidades mundanas del cuerpo. Este concepto, ampliamente explorado en las enseñanzas religiosas y filosóficas, sugiere que nuestra naturaleza física puede llevarnos a un estado de complacencia o incluso a la corrupción. La carne nos invita a buscar gratificaciones inmediatas, a menudo en detrimento de nuestras aspiraciones más elevadas. Los deseos carnales pueden manifestarse en distintas formas, desde la búsqueda hedonista del placer hasta la avaricia y la lujuria. Estas inclinaciones nos alejan de nuestra esencia más pura y nos llevan a actuar en contra de nuestros principios más elevados. Al ceder a estos deseos, corremos el riesgo de alienarnos de nuestra verdadera identidad y propósito. La lucha contra la carne no implica una negación total de nuestras necesidades físicas, sino más bien un aprendizaje sobre cómo gobernarlas. La disciplina personal, la moderación y la autocompasión son herramientas esenciales para mantener un equilibrio entre nuestros deseos físicos y nuestras metas espirituales. Al reconocer que la carne es un aspecto de nuestra existencia que debe ser manejado con sabiduría, podemos transformar este enemigo en un aliado que nos empuja hacia el crecimiento. El mundo. El segundo enemigo, el mundo, representa el entorno social y cultural en el que vivimos. Este mundo, lleno de distracciones y superficialidades, puede desconectarnos de nuestra esencia y de lo que realmente importa. La búsqueda constante de validación externa, el apego a bienes materiales y la obsesión con el estatus social son solo algunas de las trampas que el mundo tiende a los seres humanos. El mundo, en su forma contemporánea, nos bombardea con mensajes que promueven un ideal de éxito basado en la acumulación de riquezas y la fama. Nos empujamos a compararnos con los demás, fomentando sentimientos de insuficiencia y ansiedad. La presión por conformarse puede desdibujar nuestra visión interna y hacernos olvidar nuestras verdaderas pasiones y propósitos. Superar este enemigo significa cultivar una profunda conexión con nuestras propias convicciones y valores. Implica crear un espacio mental que esté libre de las influencias externas que buscan moldear nuestra identidad. La meditación, la reflexión y la práctica de la gratitud son caminos efectivos para recordar que, más allá de lo material y lo efímero, existe una realidad mucho más rica y significativa. El poder del diablo. Finalmente, el tercer enemigo es el poder del diablo, una metáfora que simboliza todas las fuerzas malignas y negativas que operan en el mundo. Esta figura puede interpretarse de múltiples maneras, como un ser sobrenatural, como una representación de los miedos y dudas internas o como las injusticias sociales que nos rodean. Su influencia está diseñada para sembrar la confusión, el odio y la desesperanza en el corazón humano. El poder del diablo se manifiesta en pensamientos destructivos, en la manipulación y en la incitación al conflicto. A menudo, este enemigo se presenta en forma de tentaciones que prometen gratificación instantánea pero que, en realidad, conducen a la autoaniquilación y al sufrimiento. Reconocer esta influencia es fundamental para liberarnos de su dominio. La clave para enfrentar este enemigo radica en fortalecer nuestra fe, compasión y resiliencia. Al nutrir relaciones sanas, ser solidarios con los demás y mantener un compromiso con nuestros valores éticos, podemos crear un escudo protector contra las insidias que el poder del diablo intenta imponernos. Además, la práctica de actos de bondad y la búsqueda de la justicia son formas efectivas de contrarrestar la oscuridad que este enemigo representa. En conclusión, la batalla contra los tres enemigos del ser humano, la carne, el mundo y el poder del diablo,
es una lucha constante pero esencial. Cada uno de ellos presenta desafíos únicos que requieren reflexión, autoconocimiento y esfuerzo consciente para ser superados. Al aprender a manejar nuestras inclinaciones físicas, al distanciarnos de las distracciones del mundo y al rechazar las influencias negativas, podemos avanzar hacia una vida más plena y significativa. Este proceso no es fácil, sin embargo, es un viaje que vale la pena emprender. Al enfrentarnos a estos enemigos con valentía y determinación, abrimos las puertas a un estado de paz interior y autenticidad que nos permitirá vivir de acuerdo con nuestra verdadera esencia. Así, transformamos la adversidad en una oportunidad para crecer y evolucionar, convirtiéndonos en seres humanos más sabios, compasivos y libres. Las implicaciones de los tres enemigos del mundo y el poder del Espíritu Santo para vencerlos. A lo largo de la historia de la humanidad, la lucha entre el bien y el mal ha sido un tema central en diversas tradiciones espirituales y filosóficas. Desde la perspectiva cristiana, esta lucha se ve reflejada en tres enemigos principales que buscan alejar al ser humano de Dios: la carne, el mundo y el diablo. Estos tres adversarios representan los mayores obstáculos en el camino de la fe y la santidad, y solo pueden ser vencidos mediante la intervención del Espíritu Santo. Este ensayo explorará las implicaciones de estos enemigos y cómo el Espíritu Santo actúa como la fuerza triunfante que concede la victoria sobre ellos. La carne, el combate interno del ser humano. La carne simboliza la naturaleza humana caída, aquella inclinación al pecado que heredamos desde la caída de Adán y Eva. Es la lucha interna entre los deseos de la carne y la voluntad de Dios. Como menciona el apóstol Pablo en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esta batalla interna se manifiesta en las pasiones desordenadas, la pereza espiritual, la soberbia, la lujuria, la codicia y otras debilidades humanas que llevan al alejamiento de Dios. Las implicaciones de sucumbir a la carne son devastadoras, ya que conducen a una vida esclavizada por los placeres efímeros y alejados de la gracia divina. Cuando el ser humano cede a los deseos de la carne sin moderación, se vuelve vulnerable al pecado y a la corrupción espiritual. Sin embargo, la solución no está en el esfuerzo humano por dominar la carne, sino en la dependencia del Espíritu Santo. Es Él quien da la gracia y la fortaleza para mortificar los deseos carnales y vivir según la voluntad de Dios. El mundo, la seducción de los valores temporales. El mundo, en el contexto bíblico, no se refiere a la creación material, sino al sistema de valores y filosofías que se oponen a Dios. Es la cultura del materialismo, del hedonismo y del relativismo moral que busca alejar al ser humano de su destino eterno. 1 Juan 2, 15-16 advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Las implicaciones de dejarse llevar por el mundo son evidentes en una sociedad que valora el éxito material sobre la virtud, la fama sobre la humildad y el placer sobre el sacrificio. La mentalidad mundana nos empuja a confiar en nuestras propias fuerzas, a buscar el reconocimiento de los demás y a olvidar que nuestra verdadera patria está en el cielo. Es aquí donde el Espíritu Santo actúa como el agente transformador que renueva la mente y el corazón del creyente. Mediante su acción, nos otorga la sabiduría para discernir lo eterno de lo pasajero y la valentía para vivir contracorriente. El diablo, el enemigo espiritual. El tercer enemigo es el más peligroso, porque es un ser personal que busca activamente la perdición de las almas. La Biblia describe al diablo como el padre de la mentira, Juan 8:44, y el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12:10. Su estrategia principal es la tentación, el engaño y la acusación para hacer que el creyente dude del amor y del poder de Dios. Las implicaciones de sucumbir a la influencia del diablo son la destrucción de la fe,
la desesperanza y la esclavitud espiritual. Sin embargo, el Espíritu Santo es la defensa poderosa contra sus ataques. Efesios 6, 11-12 nos exhorta a revestirnos con toda la armadura de Dios para resistir sus acechanzas. Es el Espíritu quien nos concede el don del discernimiento, la fortaleza para resistir y la luz para caminar en la verdad. La victoria por medio del Espíritu Santo. Dado que la carne, el mundo y el diablo son enemigos demasiado poderosos para ser vencidos con nuestras propias fuerzas, la victoria solo es posible a través del Espíritu Santo. Él nos santifica, nos fortalece y nos llena de los frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22-23, para que podamos vivir una vida conforme a Dios. Para derrotar la carne, el Espíritu nos ayuda a vivir en dominio propio y en la gracia santificante. Para resistir al mundo, Él nos concede la sabiduría y el deseo de vivir según los valores del reino. Y contra el diablo, el Espíritu nos equipa con la verdad, la fe y la autoridad en el nombre de Cristo. Como dice Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Conclusión. Los tres enemigos del mundo buscan constantemente apartarnos de la voluntad de Dios, pero no estamos indefensos. La carne nos tienta con placeres efímeros, el mundo nos seduce con sus falsas promesas y el diablo nos ataca con mentiras y desesperación. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ofrece la victoria, capacitándonos para vivir en santidad, resistir la corrupción del mundo y derrotar las estratagemas del maligno. Es a través de su guía, su poder y su presencia en nuestra vida que podemos caminar en la luz y alcanzar la verdadera libertad en Cristo. Por ello, el llamado es a buscar más de su presencia, someternos a su dirección y confiar plenamente en su poder, sabiendo que solo con él podemos vencer en esta batalla espiritual. Como nos recuerda Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Liderazgo de Magazine. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor.